Él es licenciado en acupuntura médica y rehabilitación integral por la Universidad Estatal del Valle de Ecatepec. Realizó también estudios de maestría en el Departamento de Fisiología, Biofísica y Neurociencias del Centro de Investigaciones de Estudios Avanzados del Instituto Politécnico Nacional, el CINVESTAB, famoso CINVESTAB del IPN. Es doctor en Ciencias de la especialidad de Neurobiología Celular y Molecular por la misma institución. Miembro de la Society Neuroscience de los Estados Unidos de Norteamérica. En adición, cuenta con trabajos científicos sobre la aplicación de la variabilidad de la frecuencia cardíaca para el estudio de los síndromes de la medicina tradicional china. Es un honor presentar al doctor Salvador Quirós, del cual nos sentimos orgullosos aquí en Pátzcuaro, en Michoacán y en la República Mexicana. Un aplauso, por favor. Buenas tardes. Agradezco al doctor Luis Jorge por la presentación y así también agradezco a la doctora Sofía y a la Secretaría de Cultura del Estado de Michoacán por darme la oportunidad de presentar este reciente libro titulado Shen Ti Xiu Shen, Los Tesoros Otorgados del Cielo, Salud y Autocultivo desde los Caracteres Chinos Tradicionales y Pensamiento Sistémico. También agradezco a mi familia, a mi esposa, a mis hijos, a mis hermanos y hermanas, a mis padres que están aquí presentes y a mi comadrita Dora que también está acompañándonos, a mis amigos y a todos ustedes que están en este auditorio. La vida no examinada no es una vida digna de ser vivida. Es una frase que describe el filósofo Sócrates y es una frase que a mí me ha llevado a plantearme lo siguiente: ¿qué es lo más importante en la vida? ¿Qué es lo más importante para tu vida? Una pregunta que no solamente me he planteado, sino que numerosos investigadores en el mundo han realizado esa pregunta a diferentes personas con el objetivo de conocer su punto de vista sobre lo que consideran más relevante en su vida. Las encuestas refieren, por orden de prioridad, que lo más importante para las personas es, en primer lugar, la salud y su vida de relación con la familia. Por consiguiente, si la salud es lo más importante en nuestra vida, ¿cuál es la realidad que estamos experimentando como sociedad? Ya que las cifras estadísticas refieren algo que está muy distante a experimentar lo que podríamos definir o sentir como salud. Este libro refiere en los primeros 2 capítulos las problemáticas sociales y ambientales que estamos experimentando como humanidad. Por ejemplo, las cifras estadísticas por parte de la Organización Mundial de la Salud o la Federación Internacional de Diabetes proyectan que para el 2030-2050 habrá un aumento significativo en el número de enfermedades crónico-degenerativas. Basta un momento para que uno observe a su alrededor y vea que cada vez hay más pacientes diabéticos, hipertensos, con obesidad, con síndrome metabólico, con enfermedades ginecológicas, incluyendo cáncer. Esto por una parte. Otra realidad que también no podemos negar es la existencia de las pandemias, algo que anteriormente podríamos vislumbrar como lejano, ¿verdad? Las pandemias, algo que no estaría muy frecuente. Sin embargo, lo que ya estamos viviendo, que incluso seguimos cargando todavía las secuelas de esa pandemia del 2019 y que refleja pues lo que está ocurriendo en la actualidad, las enfermedades emergentes. Asimismo, podemos también enfatizar las condiciones ambientales asociadas al cambio climático, porque tampoco podemos cerrar nuestros ojos y no hacer conciencia de que estamos experimentando cambios en el medio ambiente. El aumento también de la población constituye otro factor
importante a considerar en cuanto a estas problemáticas sociales y ambientales subyacentes a la enfermedad. Podemos referir también las emociones negativas. La presencia de violencia ya no está lejos de nosotros, la vivimos en el ambiente escolar. Ya en la primaria uno observa casos de bullying, y no solamente violencia física, sino incluso la misma violencia cibernética, tan presente por la existencia de los adelantos tecnológicos como son los teléfonos inteligentes. De tal manera que estos diferentes factores subyacentes a la enfermedad son importantes reflexionarlos y no cerrar nuestros ojos, porque esa es una realidad que estamos viviendo como humanidad. Por otra parte, las adicciones, el tabaquismo, el alcoholismo, la drogadicción, y más allá de la adicción a una sustancia química, también podemos enfatizar la adicción al trabajo o la adicción al teléfono. Actualmente, las crisis de ansiedad asociadas a no soltar el teléfono o a tener esa necesidad de estar revisando constantemente mensajes, y que puede desencadenar una serie de trastornos también asociada a ese proceso de ansiedad por la adicción al teléfono o al celular. El exceso en cuanto al consumo de alimentos insanos también es algo presente y que subyace a la enfermedad. Las dietas, el consumo excesivo en carbohidratos, en alimentos que contienen colorantes artificiales, o también la presencia de alimentos con exacerbantes de sabores como lo es el glutamato monosódico, que crea esta adicción y esta codependencia a estos alimentos, que a pesar de que ya están etiquetados porque lo demanda la COFEPRIS o la seguridad sanitaria, que existan esas etiquetas y que a pesar de que dicen exceso de calorías, exceso de sodio, exceso de azúcares, las personas lo siguen consumiendo. Por consiguiente, estas problemáticas que están presentes en nuestro día a día son importantes a considerar y a reflexionar. Podemos también enfatizar el vacío existencial que prevalece no solamente en los adultos, el aumento en el número de suicidios que se está reportando día con día. Los datos, las estadísticas también refieren que esto no solamente está presente en los adultos, sino que incluso en los adolescentes cada día experimentamos mayor casos de suicidio. Por consiguiente, al hacer conciencia de todas estas situaciones que estamos viviendo como sociedad, me condujo a escribir este libro, Xian Ti Xiu Shen, los tesoros otorgados por el cielo. Pareciera que estamos ante un futuro incierto, porque si uno entra a una base de datos de medicina y observa esta realidad, que vuelvo a repetir, basta que uno mire a nuestro alrededor y vea que algún familiar padece alguna enfermedad crónico-degenerativa, pareciera este futuro incierto. Dice Albert Einstein, los problemas significativos a los que nos enfrentamos no podemos resolverlos con el mismo nivel de pensamiento que teníamos cuando los creamos. Si queremos resultados diferentes a lo que estamos viviendo en la actualidad como sociedad, debemos de empezar a hacer cosas distintas para que se vean reflejadas con cambios significativos que repercutan no solamente de manera individual, sino de manera colectiva como sociedad. Regresando a esta pregunta plasmada sobre qué es lo más importante en la vida y lo que arrojan las encuestas nuevamente, la salud y mi vida de relación con mi familia. Los siguientes capítulos de esta obra, que son 4 capítulos, enfatizo en los primeros 2 estas problemáticas que resumo, y en los siguientes 2, que es el capítulo 3 y 4, refiero que para que el ser humano vuelva nuevamente a recapitular el poder de lo que pudiese llevar a transformar a la sociedad o a la humanidad, estriba
en regresar a las enseñanzas plasmadas por los sabios de la antigüedad. ¿En qué sentido? Por ejemplo, refiere la sabiduría ancestral que la salud no depende de los hospitales ni depende de los médicos. El profesional de la salud constituye un medio, una guía que da una orientación. O en una situación aguda, está ahí el médico para resolver la situación aguda. Si tenemos una fractura, vamos con el traumatólogo y atiende la fractura. Si hay una condición aguda, vamos a urgencias o con el médico internista y atiende esa situación. Pero de lo que estoy hablando son de problemas más complejos, problemas que están generando cambios tanto en la vida emocional del paciente que va a repercutir también en la vida familiar. Por consiguiente, cuando uno recapitula que el ser humano tiene el potencial para activar esos mecanismos intrínsecos que lo pueden conducir hacia un proceso de sanación. Pero esta sanación, vuelvo a repetir, es algo propio en donde es responsabilidad de cada ser humano que haga conciencia de lo que es su salud y de que la salud no podemos deslindarnos de nuestra responsabilidad y dejársela a otra persona. Otra problemática que tampoco podemos negar que ocurre dentro del sector salud es que ni siquiera las academias de salud han llegado a un consenso de lo que es salud. Y si no hay un consenso de lo que es salud, entonces, ¿cómo pueden ofrecer o cómo podemos ofrecer salud a la sociedad? Un ejemplo es la definición que da la Organización Mundial de la Salud sobre este concepto, e incluso enfatiza el concepto de bienestar para que un ser pueda experimentar salud. Hablamos de bienestar físico, de bienestar emocional o de bienestar mental. Otra esfera que se va a considerar en lo que respecta a la salud, que se denomina salud espiritual. A pesar de que las academias tratan de hacer consenso sobre estos conceptos para poder brindar salud a la sociedad, la realidad que vivimos pues está muy distante a esto. ¿Por qué? Porque el sector salud adolece del tiempo necesario para dedicarle al paciente un análisis o una evaluación sistémica. Si estamos hablando de que bienestar, de que la salud requiere de bienestar físico, mental, emocional, y llegar a una consulta en donde una cefalea, por ejemplo, se prescribe un fármaco que ayude a mitigar ese problema de cefalea, cuando de fondo pueden haber una serie de factores psicoemocionales que subyacen a ese síntoma que presenta el paciente. Otro de los problemas que tenemos asociado a la ingesta crónica de medicamentos es la tolerancia farmacológica. Esto es algo serio que no podemos dejar pasar desapercibido. ¿Qué es la tolerancia farmacológica? Cuando yo tengo, regresando al ejemplo de la cefalea, una cefalea, es muy fácil que me tome una aspirina. Sin embargo, el organismo desarrolla una tolerancia en donde esa dosis de medicamento, esa pastilla que anteriormente me quitaba ese dolor de cabeza, después ya no solo voy a necesitar una pastilla, sino que voy a necesitar dos. Y si sigo creando esta necesidad farmacológica, a la siguiente, dos no me van a quitar la cefalea. Voy a necesitar 3. Y recuerden que detrás de cada medicamento hay una serie de efectos adversos asociados al consumo crónico del medicamento. Entonces, el problema de la tolerancia farmacológica es algo que ya estamos viviendo. Yo creo que ustedes como pacientes y también algunos profesionales de la salud lo ven cuando llegan a consulta pacientes en donde el medicamento ya no les funciona. Y es cuando uno dice, bueno, ¿qué más podemos ofrecer al paciente que en esa necesidad de buscar salud,
pues busca otras alternativas u otra forma en donde pueda experimentar este concepto llamado salud. Bien, entonces, regresando a la parte de la sabiduría ancestral que enfatiza que la salud es responsabilidad de cada ser humano. Y esto nos abre a nosotros una oportunidad. ¿Por qué? Porque el deslindarse, el dejar la responsabilidad al médico, perdemos ese empoderamiento que tenemos nosotros para sanarnos. Y eso es algo que los sabios ancestrales, más adelante hablaré de la filosofía china, plasmada en este libro, esa sabiduría ancestral lo que pretende es empoderar y hacer consciente al ser humano que el poder de sanar recae en cada uno de nosotros. Pero esta división que nos ha generado la misma sociedad o el pensamiento reduccionista de que tu salud va a depender de los demás, esa barrera, pues en lugar de ayudarnos, nos ha ido separando cada vez más de esa conciencia intrínseca que nos da el poder de sanar. Pero cuando uno poco a poco se comienza a adentrar y descubre el potencial innato, el potencial que reside en cada célula, en cada molécula, porque esto que les menciono es parte también de lo que ya nos aporta la ciencia, de cómo el poder de la intención puede modificar una molécula y puede modificar a nuestra célula. Entonces, estamos llegando a un punto en donde unimos dos formas de pensamiento. Por una parte, la filosofía ancestral y por otra parte, los adelantos científicos sobre la neurociencia, que considerando ambas formas de pensamiento, pues se abre una puerta de esperanza a este futuro incierto que les planteé al inicio y que viene plasmado en el primero y en el segundo capítulo de este libro, Xianti Xiu Xian. Desde este pensamiento sistémico, filosófico chino, particularmente el xianismo contemporáneo, que es parte de lo que estamos desarrollando, al igual que todos los árboles, el ser humano forma parte de un engranaje que es operado por una conciencia intrínseca que pone orden a todo lo que existe. Basta un momento para que uno se detenga y observe a la naturaleza. Por ejemplo, un árbol. Un árbol, para que llegue a florecer, lo único que necesita es recibir los elementos necesarios: el agua, el aire, la tierra, la luz solar. Pero el árbol no necesita hacer nada, porque está dentro de su conciencia intrínseca el florecer. Lo que enfatiza la filosofía ancestral es que el ser humano lo único que necesita es acoplarse al ritmo natural de la armonía que es subyacente a la naturaleza. No tenemos otro trabajo más que reconocer que existe conciencia en el universo y que nosotros formamos parte de ese engranaje consciente que está gobernado por leyes inteligentes y que lo podemos ver plasmado en la naturaleza. Hace unos días estábamos experimentando temperaturas elevadas, ¿verdad? Hacía calor. Pero vean qué hermosa es la naturaleza, que de repente comienza a llover. Eso se llama un sistema biológico que está gobernado por sistemas de retroalimentación. La lluvia es necesaria para que la tierra no llegue a sobrecalentarse, y esto permite mantener temperaturas adecuadas para que los seres vivos sean posibles en la tierra. Entonces vean cómo en todos los procesos que operan la naturaleza vemos inteligencia, vemos conciencia. Entonces, si el árbol necesita de agua, nutrientes, sol para poder prosperar, para poder florecer, lo mismo el ser humano. El ser humano, al alejarse de la conciencia que ya opera dentro de él,
Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, nuestro ritmo cardíaco. Yo me maravillo cuando estamos en el laboratorio y vemos a esas células cómo pulsan de una forma tan maravillosa que uno dice, ah, caray, cuánta conciencia hay en mi cuerpo. Entonces, cuando uno se deslinda de esa conciencia, de ese orden, pues surge el desorden, comienza a surgir la enfermedad. Cuando el ser humano impone su voluntad ante lo que por designio divino ya es consciente, comienza a aparecer la enfermedad. Pero esto es algo muy bonito desde el punto de vista de la medicina china. ¿Por qué? Porque la enfermedad, también plasmada en el capítulo 4, la enfermedad desde la filosofía del shenismo o la filosofía china, no se contextualiza como algo patológico o como algo no posible de sanar, sino que enfermedad, conforme a sus caracteres chinos, significa para trascender. Vean qué diferente es cambiar nuestra forma de pensamiento, como lo decía Albert Einstein, ¿verdad? Si queremos tener resultados diferentes, hay que cambiar las cosas que estamos haciendo. Entonces, empezar a contextualizar enfermedad con este enfoque de para vencer, para trascender, para superar, para fortalecerse, nos quita esta sombra de ver a la enfermedad como algo patológico, sino que lo vemos ya como un área de oportunidad. Muchas veces pensamos que estar enfermos es algo patológico, cuando la misma enfermedad es una vía, es un camino que te está señalando algo que debemos de cambiar como seres humanos y también como sociedad, porque hay enfermedades sociales en donde cada ser humano nos refleja una parte que nosotros debemos de transformar. Shenti, de ahí el nombre Shenti, Shenti se contextualiza como salud, que emerge en el ser humano cuando el ser humano logra cultivar diferentes esferas que le van a permitir desarrollarse plenamente. Así como un árbol que da frutos y está tan hermoso, frondoso, verde, que no necesitó hacer nada más que acoplarse, más que estar siendo parte de ese engranaje consciente, y que como es parte de ese engranaje consciente, pues brilla, da frutos. Cuando el ser humano logra cultivarse y desarrollarse plenamente, experimentará Shenti. Shenti podemos asociarlo con salud, pero Shenti va mucho más allá de salud, porque Shenti es una propiedad que se expresa en toda la naturaleza. Cuando uno observa un paisaje y ve los árboles, ve los ríos, los arroyos, esa es la expresión de Shenti, la pulsión de la inteligencia manifestada en la materia y que da orden, y que da vida, y que da armonía. Y basta que el ser humano logre esa plenitud para un día sentarse y observar simplemente un árbol, o contemplar el sonido de un pájaro, o estar observando simplemente un arroyo y sentirse pleno en ese momento. ¿Por qué? Porque está logrando integrarse a ese engranaje consciente que por designio divino, porque también se menciona que Shenti proviene de esa parte celestial, pero no un cielo condicionado por algunas formas de pensamiento, sino hablar de el principio celestial que nos eleva a niveles superiores del ser, es decir, las virtudes. ¿Por qué? Porque ¿quién de ustedes no quisiera experimentar paz en su corazón? ¿Quién de ustedes no quisiera experimentar salud? ¿O quién de ustedes no quisiera experimentar armonía en sus vidas? ¿O quitarse estas sombras de preocupación, de resentimiento, de sufrimiento que venimos cargando por generaciones? De que si me haces te hago, me hiciste, ahora me la vas a pagar. Entrando en ese círculo de dolor y sufrimiento que tarde o temprano nos conduce a la enfermedad. Entonces, Shenti
Vuelvo a repetir, va a emerger cuando el ser humano cultive todos estos aspectos de su vida. ¿Cómo podemos empezar a construir Shanti? Todo parte de una semilla. Todos somos semillas que traemos un potencial innato. Ese potencial innato nos mantiene unido a una conciencia que por designio divino viene a descender en forma de fuego o de luz luminosa y viene a impregnar a ese cigoto que está en un proceso de desarrollo. Entonces, si la persona que se está gestando, a veces igual con mis alumnos les pregunto, ¿qué necesitamos para llegar a experimentar la vida? ¿O qué tuvimos que hacer o qué tuvo que hacer la mamá gestante para que ese bebé se desarrollara y después viniera a experimentar la materia? ¿Qué tuvo que hacer? Nada. ¿Por qué? Porque los procesos inteligentes dentro de ese útero maravilloso le crearon el ambiente necesario para desarrollarse, para que tuviera pies, manos, ojos, cerebro, y todo eso hizo posible la vida. Entonces vean cómo el ser humano por designio divino ya es consciente e inteligente, porque en cada átomo, en cada molécula, en cada célula pulsa conciencia. Conciencia que proviene ¿de dónde? Pues de las esferas superiores del ser. Vuelvo a repetir, el cielo nosotros lo construimos aquí mismo a medida que vamos regresando a recordar y reconocer que lo que por designio divino nos corresponde. ¿Qué es? Pues es la salud, Shanti, el bienestar. Enfermedad llega, pero desde nuestra perspectiva, llega porque es necesario a veces hacer una pausa en nuestra vida. ¿Pero qué queremos cuando llega una enfermedad? Una cura rápida, ¿cierto o falso? Lo más rápido. Y andamos por ahí buscando a ver quién es el que cura mejor o quién nos da la medicina más maravillosa. Cuando la misma naturaleza nos enseña que Shanti tiene un ritmo, tiene una pulsión rítmica que no podemos nosotros acelerar el crecimiento de un árbol, ¿no? Porque eso va en contra de la naturaleza. Cada árbol tiene un ritmo que lo va marcando, su forma de desarrollo. Pero nosotros estamos condicionados al más, querer más, tener más, hacer las cosas más rápido, sanarnos rápido, cuando es tu propia enfermedad, tu propio proceso lo que te está enseñando algo en la vida. Entonces, Shanti también lo vamos construyendo paso a paso, día con día. En este momento ustedes están experimentando Shanti, porque están haciendo conciencia de lo que ha sido su vida y de lo que es su vida, y también del futuro incierto que tenemos como sociedad. Cuando uno va a experimentar Shanti, se dará cuenta que no solamente va a sanarse a él mismo, sino que por principio de analogía, los cambios que uno va a tener van a impactar en su medio ambiente. Entonces comienzas a transformar tu ambiente, y no por imposición, sino porque a ti te nace, porque eres parte de esa misma conciencia. Entonces te nacerá plantar un árbol, porque te darás cuenta que eres parte de la misma naturaleza, y nadie te vendrá a imponer tienes que plantar un árbol, sino que a ti te nacerá hacerlo cuando comiences a experimentar esa conciencia que pulsa en el universo. Aprenderás y te nacerá aprender a reciclar, a hacer un uso más consciente del agua, a tener un uso más consciente de lo que dices, de cómo te diriges a tus amigos, de cómo te diriges a tu familia, a tu esposa, a tus padres, etc. Todos esos cambios que comenzarán a operar en ti nacerán de adentro hacia afuera, y no por presión social, no por condicionamiento, ni por querer aparentar algo que no somos. Un árbol de limón no aparenta ser un árbol de naranja,
Un árbol de limón es un árbol de limón. Entonces, cuando uno va descubriendo Shenti, también va descubriendo su nota particular. Todos somos parte de una sinfonía llamada Sinfonía de la Vida. Y así como la orquesta que va a dar vida a una sinfonía musical, tiene a la persona que toca el clarinete, la persona que toca las percusiones, la que toca el violín, la que toca el trombón. Entonces todos ellos, unidos y dirigidos por esa conciencia, va a crear esta maravillosa sinfonía llamada vida. Entonces, pregunto, ¿has descubierto cuál es tu nota particular? ¿Cuál es el lugar que te corresponde en esta maravillosa sinfonía llamada vida? Porque cuando el ser humano descubre su nota y descubre su rayo, descubre su propósito de vida, no el que le impuso el papá o la mamá, o que le impuso la sociedad, o que le impuso tal programa de televisión, que por condicionamiento o transferencia emocional quiere ser Superman o quiere ser Batman. No, hablamos de una nota que sale, que es tuya, es propia de cada ser humano, y que te va a decir: tú vas a tocar el violín, y tu lugar en la orquesta es tan importante como el que toca la percusión o como el que toca el trombón. Entonces, esa parte de nuestra vida, cuando el ser humano encuentra su nota, la vida la va a empezar a ver de una manera diferente. Por eso Shen Xiu Shen nos refiere la importancia de que cada uno de nosotros empiece y dedique tiempo para autodescubrirse. Porque si no hemos dedicado tiempo para saber realmente quiénes somos, vamos a seguir perdidos en la vida. Hablaba del vacío existencial, que ya no solamente los adultos, los adolescentes están suicidando. ¿Por qué? Por ese vacío de que algo me falta, por la presión social, escolar, violencia, bullying cibernético, etc. El ser humano, conforme se aleja más de la conciencia, es más susceptible de enfermar y de sufrir. Cada uno de nosotros, al ser parte de esta sinfonía musical, y conforme cada uno de nosotros vaya sanando, va a aportar un grano de luz a esta humanidad. Y es ahí cuando encontraremos sentido a las cosas ordinarias que hacemos en la vida. ¿Por qué? Porque cuando uno encuentra en lo sencillo lo extraordinario que es la vida, ya no se va a pasar las horas trabajando y trabajando y trabajando, no. Porque gradualmente va a empezar a experimentar plenitud en el simple hecho de lavar un plato, en el simple hecho de empezar a barrer, en el simple hecho de empezar a escribir, o de estar platicando, de estar hablando, de estar escuchando, dejar plasmado alguna escultura, alguna partitura, algo que él lo hace porque le nace, porque ha descubierto su vocación y su rayo. Por eso hay diferentes caminos: el sendero del hogar, el sendero luminoso, el sendero del arte, etcétera, acorde al rayo que tiene cada ser humano, el sendero de la salud. Por eso, cuando descubrimos nuestra vocación, ya no estamos condicionados ni nos sentimos amargados por lo que hacemos, porque lo que hacemos lo hacemos con gusto y con plenitud, y nos da plenitud, nos nutre. Por consiguiente, practicar el autocultivo también es importante en la sociedad. Nosotros necesitamos cultivar diferentes esferas en la vida. Por ejemplo, las artes, la música, la escultura, la poesía, las artes escénicas, la escritura, el estudio, las ciencias, las matemáticas. Todo eso es indispensable para el ser humano. Porque si uno no se cultiva íntegramente, algo va a faltar para que ese árbol florezca. Algunos serán más hábiles en algún arte o en alguna ciencia, pero todo es necesario en la vida del ser humano. Hay que leer también, hay que tener el gusto de cultivarnos,
de escuchar música agradable, música clásica o música que nos eleve a niveles superiores del ser. Independientemente de los gustos musicales, hay música para bailar, para divertirse, pero hablar de una música que te ayuda y te pone en un estado meditativo de reflexión y análisis, es esa música que tu ser está buscando y que tú le estás dando alimento de música, pero también de alimento intelectual, porque así como elegimos alimentos y sabemos que algunos alimentos hacen daño, lo mismo lo que estamos leyendo, lo mismo lo que estamos observando en la televisión, todo eso es el alimento que le damos. Eso se llama Siushen, el autocultivo, lo cual también es importante estar cultivando. Entonces, para finalizar esta presentación, Sienti Siushen tiene también una serie de estrategias y algunas preguntas de reflexión para que ustedes puedan ir encaminando hacia el autocultivo y el autodescubrimiento. Porque de eso se trata, que todo lo que nosotros vayamos realizando en nuestra vida nos siga cultivando y nos ayude a crecer y a florecer, pero no por condicionamiento, sino por designio de cada uno de nosotros, de nuestro ser. Finalizo esta presentación con esta reflexión de un taoísta, Lin An, que me gusta mucho esta reflexión de él. Él dice: la gran mayoría de las personas que vacías y mal se sienten porque usan las cosas para deleitar a su corazón, en lugar de usar a su corazón para disfrutar de las cosas. No hay tesoro más importante que descubrir la paz que habita en nuestro corazón. Muchas gracias, y este libro va a estar a la venta ahorita para quien quiera adquirirlo, porque es un tesoro, como bien lo dice el título, son tesoros otorgados por el cielo que hay que recordar que existen dentro de nosotros. Muchas gracias por su atención. Interesante. Me vino a la mente una analogía con una pieza que yo creo que todos conocemos, el bolero de Maurice Ravel. ¿Alguien lo ha escuchado? Yo creo que sí, ¿verdad? Todos. La singularidad de esta pieza es magistral porque comienza por un instrumento y luego otro y luego otro, una vez solo, y se van integrando hasta terminar en una melodía magistral. Eso es un poco la analogía que yo veo con Shen Ti Shu-Shen, integrarnos a esa obra magistral. Eso es lo que nos dan a entender. Me da gusto ver también que las ciencias orientales y las filosofías orientales están siendo sustentadas con datos ya científicos, con gente como el doctor Salvador Quirós. Pues entramos ahora a la sesión de preguntas, así que está abierta a cualquier cosa que ustedes que quieran preguntar.